Damos muchas gracias a nuestro buen Dios que nos concede podernos congregar para honrar y glorificar su santo nombre. En esta oportunidad pues tenemos la agradable visita de nuestro hermano Víctor, el licenciado Víctor López, y a su amada esposa, la doctora Claudia de López. Bienvenidos, hermanos, que el Señor le bendiga. Bienvenida, Claudia, te extrañamos. Y pues bienvenido el resto del pueblo del Señor, hermano Víctor, así que por favor que puedas compartir con nosotros aquella palabra que el Señor haya puesto en tu corazón. Bienvenido, Víctor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la vida de nuestro hermano Víctor. Señor, pedimos que lo puedas usar como un instrumento en tus manos, Señor, como un canal, Señor, como un canal de esa palabra que desciende de lo alto y que riega la tierra y que no regresa vacía. Padre, que así sea esta mañana, que no regrese a ti vacía, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. El de abajo para avanzar, ¿viste? El de abajo para avanzar. Aquí el Que el Señor le bendiga, hermanos. Es un privilegio poder estar aquí en medio de ustedes esta mañana y que el Señor pueda ayudarnos a poder venir a su palabra y estar delante de Él. Cuando un niño, hermanos, nace, ¿verdad? Y por la experiencia de nuestras tres hijas, es que inmediatamente después del nacimiento los médicos empiezan una serie de controles y nosotros como padres nos toca llevar a nuestros hijos a los diferentes controles, ¿verdad? Y uno dentro de estos controles que se hace es el control de crecimiento, ¿verdad? Cuando se ve el peso, la talla y va por diferentes etapas de evolución y es, digamos, un estado de alarma cuando un niño no crece, ¿verdad? Que pasan los meses. De hecho, uno se alegra cuando le dicen que ha crecido un poquitito más de lo normal y que va bien de peso y es una alegría para los padres, pero en algún momento a alguien le pueden decir, mire, su hijo no ha crecido, y creo que uno se pudiera llegar a preocupar. Y también en la vida cristiana, hermanos, es importante evaluar el crecimiento en nuestras vidas, ¿verdad? Como véalo así, como en la vida natural es importante crecer, también la vida espiritual nos llama a crecer. Y yo me hacía una pregunta, ¿verdad? ¿Es realmente el crecimiento espiritual una meta? Yo creo que muchas veces no consideramos como cristianos si mi vida está realmente creciendo en el Señor, si estoy año con año desarrollándome y caminando en diferentes áreas, o estoy detenido en mi crecimiento espiritual, o estoy a veces retrocediendo. Y eso a veces es muy difícil de ver el crecimiento, porque a nosotros nos cuesta autoevaluarnos. Esto de la parte del crecimiento es muy difícil a veces autoevaluarse. La palabra de Dios, cuando es predicada desde el púlpito y es enseñada, nos desafía y nos va mostrando muchas áreas en nuestra vida sobre las cuales quizás nos hemos detenido y no hemos avanzado, y otras cosas que se van generando, hermanos, y no nos van permitiendo poder avanzar. El crecimiento también afecta en mi nivel de influencia con las personas que me rodean. Si mi vida cristiana no está creciendo, mi nivel de influencia es cada vez menor, o no hay un nivel de influencia hacia los que me rodean. Y la influencia es a que las personas busquen al Señor, que vean en mí algo. Y este texto no es el que vamos a estar viendo esta mañana, pero menciona que el objetivo de Dios, fíjese que el objetivo no esencialmente del crecimiento o de los pastores o de las personas que predican es que las personas crezcan, sino que el objetivo del crecimiento para la iglesia y para cada uno particularmente es de Dios. El crecimiento, sí, hermanos, debería de ser una meta para cada uno de nosotros. Debería de haber en nosotros esta expectativa. Dice Efesios capítulo 4, ¿verdad? Dice hasta que todos, y lo que está hablando anteriormente a
a ese pasaje de Efesios 4:13, es acerca de los diferentes dones y ministerios que hay en la iglesia, como pastores, maestros y todos aquellos ministerios que el Señor ha desarrollado en la iglesia con un objetivo, y dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿Cuál es, hermanos, el objetivo del crecimiento en mi vida? Que sea formada en mi vida la plenitud, la estatura de la plenitud de Cristo, como un varón perfecto, y al hablar de varón no es que esté hablando solamente para hombres, ¿verdad? Sino que está hablando acerca de la formación de Cristo en nuestros corazones, de la manifestación del carácter de Cristo en mi vida, que cuando yo interactúe con otras personas puedan ver la obra de Cristo en mí, puedan ver que soy diferente al resto de las personas que le rodean, que quizás no son hijos de Dios, y que año con año, mes con mes, pueda yo crecer. ¿Hasta dónde, hermanos, es el crecimiento? ¿Hasta dónde topa esto? Dice que hasta la estatura de la plenitud de Cristo, o sea, hasta que el carácter de Cristo sea formado en mi vida. Y yo no sé en su vida, pero yo en mi corazón, yo al estudiar esta palabra, yo me veía bien falto y necesitado de crecer y decir: Señor, en todas estas cosas estoy bien descuidado y no me había fijado, como decía un niño, no me había fijado cuenta, no me había dado cuenta de cómo estaba de mal. Y yo necesito, ¿verdad?, que tú hagas algo en mi vida. Así que el tema, hermanos, que vamos a estar viendo en esta mañana es los peligros de la falta de crecimiento en nuestra vida. ¿Cómo, hermanos, esto puede afectarnos? Y lo peligroso de la falta de crecimiento es que no lo notemos. Pero ya decíamos a un principio, la falta de crecimiento me afecta a mí, afecta a los que me rodean, pero también no lleva gloria a Dios, ¿verdad? No glorifica a Dios, porque Dios quiere que crezcamos. Nuestro texto se encuentra en Hebreos, vamos a leerlo, capítulo 5, versículo 11. Este niño lo están midiendo, está preocupado porque no ha llegado, no lo miden y le hace falta un poquito, ¿verdad? Y ojalá que nosotros digamos: yo necesito crecer, ¿verdad? Dice Hebreos capítulo 5, 11, acerca de esto tenemos mucho que decir, decía el escritor a los hebreos, y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche, dice, es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esta carta fue escrita por, no se sabe quién la escribió, algunos dicen que fue el apóstol Pablo, otros dicen que fue algún otro predicador, ¿verdad? Y la escribió para los hebreos, que eran cristianos de ascendencia judía que habitaban en aquella región. Cuando nosotros miramos los pasajes anteriores de este capítulo 5, el escritor a los hebreos ha estado trayendo una enseñanza acerca de los diferentes rituales y figuras que hay en el judaísmo, como Moisés, como la ley, exponiendo que Jesús es mayor que todas aquellas cosas que se creían que eran mayores anteriormente. Y llega un punto en el capítulo 5 que empieza a hablar acerca de Melquisedec, que fue un hombre que apareció por ahí en la historia y que le fueron entregados los diezmos de una batalla. Y habla que este Melquisedec es una figura de la persona de Cristo, y que su sacerdocio y empieza a explicar todas estas cosas, y de repente en el versículo 11 se detiene y como que cambia completamente de tema el texto, como que otra persona hubiera estado escribiendo otra cosa y se hubiera metido, pero hace un alto y como que dice: antes de continuar explicándoles estas cosas profundas, tengo que hacerles una pequeña observación. Ustedes, hermanos hebreos, tienen que ver su crecimiento espiritual como algo muy importante. Incluso después de este pasaje, usted sigue leyendo un poquitito más, en el libro de Hebreos se encuentra
una de las advertencias más controversiales de toda la Biblia para la vida cristiana. Y es si una persona cae o anda en pecado, si Dios la puede llegar a perdonar. Y eso ha llegado a ser, porque dice que si una persona ha llegado a tener mucho entendimiento de la Biblia, ha sido maestro y ha enseñado a otros y de repente cae, si esta persona puede volver al Señor o realmente puede volver a encontrar salvación. Y eso ha llevado a muchas discusiones a través de los años. Pero qué importante es empezar a ver acerca del crecimiento en nuestra vida. Que sí, hermanos, es muy peligroso cuando nosotros no consideramos. Lo primero que vamos a ver, hermanos, dice el texto acerca de esto, tenemos mucho que decir, o sea, acerca de todo lo que venía hablando, ¿verdad? Y explicar por cuanto esta expresión, os habéis hecho tardos para oír, es una expresión que tiene que ver con alguien que ha voluntariamente, fíjese, se ha hecho negligente en cuanto a escuchar la palabra de Dios. Una persona que ha caído en una estancamiento, se ha detenido en cuanto a aquel crecimiento que venía en su vida y se detuvo. Y llegó un momento donde ya no hay aquel anhelo de crecer en el Señor, sino que se detuvo. Y entonces el escritor le dice, ustedes se han hecho tardos, se han detenido en aquello que venía en la vida de cada uno de ustedes. ¿Y por qué? Lo primero que vamos a ver es, hermanos, cómo se puede producir la falta de crecimiento espiritual en nuestra vida. Bueno, en el caso de un niño, ¿verdad?, que no crece, es por una falta de alimento, puede ser por alguna enfermedad, ¿verdad? Pero sí es uno, como le decía, como padre, está uno preocupado de ver que su hijo pueda llegar al peso y a la talla adecuada. Pero, ¿cómo se produce esta falta de crecimiento? Hay algunos elementos importantes dentro de la vida espiritual. No sé si lo puse en la siguiente, perdón. Fíjese, algunas cosas que me pudieran afectar en mi vida y que yo no me dé cuenta que mi área espiritual está poco a poco deteniéndose por permitir ciertas cosas y descuidos, porque decía el escritor a los hebreos, ustedes, les decía a los hebreos, se han hecho, por decirlo así, perdón la expresión, pero como haraganes, se han hecho negligentes, han perdido la dedicación para poder crecer en sus vidas. Eso es lo que quiere decir. Entonces nosotros descuidamos a través de permitirnos cosas, hermanos, que aparentemente no son malas, pero frenan y van apagando el fuego de Dios en el corazón. También algunas cosas pequeñas, degustaciones de cosas prohibidas que no producen consecuencias. Es decir, uno dice, yo tenía este trauma de bueno, vine a Cristo, me dijeron que esto ya no lo podía hacer, pero yo veo que hay varios que lo hacen, muchas personas lo hacen, lo voy a intentar hacer, y lo hizo y no pasó nada malo, y sigue el cristianismo normal y dice, vaya, entonces no pasa nada, yo era el que estaba cerrado, entonces hay que ser un poco más abierto, de mente más abierta, y entonces empieza a permitirse ciertas libertades en su corazón que creemos que no pudieran llegar a afectar. Participamos en actividades para salir de alguna rutina, aunque un poco pecaminosa, aquí me dieron esto, mire yo, perdón, aunque un poco pecaminosa o parecieran pecaminosas, pero son cosas que uno dice, no, hombre, que no hay que ser muy cerrado, hay que ser un poco más abierto. Yo veo que aquellas personas lo hacen. Aquí hay que tener un criterio un poquito más amplio y no hay problema, no pasa nada, no me pasa nada. Cambiamos nuestra devoción a Dios por momentos más cortos, sin descuidar completamente, pero no con la misma pasión que algún tiempo tuvimos. Y también esto no produjo consecuencias catastróficas, o sea, no me fui al mundo, por lo cual continúo en la misma forma de vida. Como yo no estoy en el mundo, ¿verdad? No soy un mundano, voy a la iglesia, pero
mi devoción con Dios ya no es la misma de la que fue en algún momento. Sí. Se ha ido mermando sin que yo me dé cuenta. Mi crecimiento espiritual va faltando, porque fíjese que uno puede estar en la iglesia, hermanos, pero no estar creciendo. Uno, hermano, se lo digo incluso, uno puede servir en la iglesia y no estar creciendo, y no haber crecimiento en mi vida. Puedo estar estancado o retrocediendo. Después el descuido fue más de parte de algo de negligencias y producir consecuencias graves aparentemente. O sea, me descuidé de otras cosas, pero no pasó nada. Yo ya no vi que sucedió nada. Con el tiempo, sin saberlo, pudimos caer en la falta de crecimiento espiritual. Esto puede ir pasando, pero como yo veo que se me quedan viendo así bien serio, vamos a ver 2 ejemplos, hermanos, en la Biblia. Ejemplos muy graves de esto. De cómo pudiéramos vernos como adormecidos, como esto. Mira qué tremendo, hermano. Esto es bien tremendo cuando ya no tenemos el ver nuestra vida buscando del Señor. Es que el cristiano, hermano, y véalo así, de verdad, se lo pido con todo mi corazón, véalo como que el crecimiento es la voluntad de Dios para mí, para usted. El crecimiento no es algo que solo es para el hermano René Ovidio, que él conozca más del Señor y que nos enseñe. El crecimiento es para cada uno de nosotros y debe ser una preocupación para mí. Amén. Yo necesito crecer. Yo debería decirle al hermano: mire, hermano, yo siento que no estoy creciendo. ¿Qué hago? Ayúdeme, porque mire, mi carácter sigue igual o peor. ¿Qué me está pasando, hermano? Y él le va a decir lo que usted tiene que hacer. Pero debería de ser, hermano, una preocupación de nosotros. Vamos a ver 2 ejemplos aquí en la Escritura: el hermano Salomón y el hermano Sansón. Si usted se acuerda, Salomón fue un rey de Israel que oró a Dios y le pidió a Dios que le diera sabiduría para reinar. Y fue uno de los reyes más sabios. Venían otros reyes y personajes de diferentes lugares a escuchar la sabiduría de Salomón. Y nosotros encontramos en nuestras Biblias muchos versículos acerca de la sabiduría. Y son consejos que hasta le damos a los jóvenes. Y al parecer Salomón era un hombre muy consciente de Dios y sabio, hermano. Muy sabio, muy sabio. Y alguien pudiera decir: pero Salomón, así con toda esa sabiduría, ¿cómo se va a descuidar él? Pero fíjese que llegó un momento donde no vio cuando pasó el tren, como decimos. Vamos a verlo en el primer libro de Reyes. Híjole, no le puse el versículo, hermano, perdónenme. Pero si alguien lo haya, ahí me va a perdonar que se me fue el número ahí. Pero es el primer libro de Reyes, ha de ser, no sé. Pero dice así, en el versículo 4, ya lo vamos a encontrar. Cuando Salomón era ya viejo, porque él tuvo muchas mujeres, 11, ¿verdad? Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 4. Vea este proceso, hermano. Vea lo que le decía al principio, cómo permitirnos cosas que no parecen malas y que todos los demás hacen, nos va a dañar, nos va a pasar factura, como decimos. Cuando Salomón era ya viejo, o sea, la cultura de aquel entonces era que los reyes tenían muchas esposas, así era la cultura. Entonces él, a pesar que conocía al Señor y era muy sabio, él vivía como vivían los otros reyes. Son cosas que el Señor permitió en la historia de aquel entonces con estos hombres, pero todo aquello que viene de pecado, hermanos, trae consecuencias. Entonces dice: sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón, ¿cómo dice, hermanos? Imagínense, qué tremendo es, ¿verdad? Dar permiso a cosas mundanas, ¿verdad? Porque estos son mujeres, dice que como los demás lo hacen, yo también lo hago y no va a pasar nada, no hay consecuencias. No, hermano, hay consecuencias. El corazón de él ya no fue recto delante de Dios, como el corazón de su padre David, porque a Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom,
ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón, mire cómo dice aquí, pero él no se dio cuenta, hermano, cuando esto estaba pasando. Lo malo ante los ojos de Jehová, y siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Y no siguió, perdón. Entonces, y era para ver si estaban, pues, atención. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar en lo alto en Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte en el que está frente a Jerusalén. Imagínense, frente a Jerusalén puso un ídolo, ¿verdad? El hombre más sabio que ha estado sobre esta tierra, y que Dios le dio la sabiduría, llegó a un punto que hasta enfrente puso ahí eso. Y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón, e hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. O sea, el hombre más inteligente, más entendido, el hombre que conocía al Señor, porque Salomón conocía al Señor, hermano. Había visto a su papá David, ¿verdad?, adorar a Dios, y había recibido la herencia de su papá, y durante mucho tiempo fue un hombre que vivió en el temor de Dios. Pero llegó un punto donde no se fijó, fue cuando ya era viejo, pero por algún lugar se metió la distracción y se detuvo. Después de esto hay consecuencias terribles, porque el reino fue partido a la mitad. El reino de Israel que Dios había designado, ¿verdad?, para que fueran ellos quienes presentaran a Dios a las naciones, fue dividido, y vino una serie de cosas después de esto, hermano, terrible. El pecado trae muchas consecuencias. Pero veamos también al hermano Sansón. Sansón, usted recuerda, fue un juez de Israel, lo puede encontrar en el libro de Jueces, ¿verdad? Un hombre que lo recordamos por su fuerza, por su valentía, porque peleó, utilizó una quijada de burro, de asno, y una serie de cosas terribles. Pero Sansón se acercó a esta mujer que se llamaba Dalila, y Dalila quería saber de dónde venía la fuerza de Sansón, y le preguntaba, y él varias veces le engañó y le decía: mi fuerza está en esto. Y cuando él estaba descuidado, llamaba a los filisteos, y ellos llegaban, y él le decía: te engañé, no es esa mi fuerza, y los vencía. Y así lo hizo varias veces, y aunque él sabía que ella quería, o sea, que ella constantemente llamaba a los filisteos para que le hicieran daño a él, él seguía dándole pistas de cuál era su fuerza. Yo no entiendo cómo este hombre llegó al punto de decirle exactamente qué era, y le dijo: mi fuerza está en mi pelo, le dijo, eso es. Entonces vino y dice: y le dijo Sansón a los filisteos sobre ti, y luego que despertó, y él de su sueño le dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya, dice, se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en una cárcel. Este hombre llegó a ese punto de descuidarse de su vida con Dios, que no se dio cuenta. Y esto es lo terrible, hermanos, de la falta de crecimiento en la vida de uno, o el estancamiento, cuando no estamos yendo en pos de más del Señor para nuestra vida, que no nos damos cuenta cuando ya nos alejamos del Señor. A él después le creció el pelo y hubo una serie de cosas ahí. Pero hermanos, qué tremendo son estas palabras, ¿verdad? Y este es el descuido, ¿verdad? Dice Jehová, no sabía que Jehová se había apartado de él, no se había dado cuenta que el pecado estaba afectándolo. Entonces, hermanos, esto es definitivamente peligroso. Ambas personas se descuidaron con Dios, de las que estamos viendo, y el pecado trae estas consecuencias, y el descuido del crecimiento espiritual y de verme delante del Señor y ver que Dios quiere que yo pueda crecer y madurar, puede afectar. El escritor a los Hebreos les decía: ustedes se han hecho tardos para oír, y les decía: ustedes con tanto tiempo que tienen de estar recibiendo la palabra, deberían de ser ya maestros, pero no están creciendo, están retrocediendo de tal manera que es necesario darles comida de bebé,
en lugar de alimento sólido. Ya son personas grandes. Un hermano decía que es como que usted llegue al cuarto de un muchacho de 22 años, 23, 25 años, usted entre y lo mire con una pacha. Y usted dice, ¿qué le pasa? Y vuelve en otro tiempo de comida, llega y está con una pacha. Así que esto está raro, ¿verdad? No es normal. Entonces, eso es algo preocupante, hermano. Lo segundo que vamos a ver, que hay consecuencias, hermanos, que se cosechan en la falta de crecimiento espiritual. Hay un retroceso en muchas áreas, y una de las cosas que podemos ver en ese texto es que hay un retroceso en cuanto a mi influencia y servicio al Señor, ¿verdad? Como les decía, uno puede estar en la iglesia, pero se ve, se siente aquello que mi vida no va en crecimiento. Si regresamos al pasaje que estamos viendo en la parte de arriba, por favor. A Hebreo. Dice, porque debiendo ser ya maestros, dice, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar. Estos hermanos, los hebreos, hermanos, teniendo la posibilidad de haber oído tanta palabra y pudiendo ser ya maestros, habían experimentado un retroceso en cuanto al servicio a otras personas. Ya no podían estar siendo ejemplo para los demás, y su vida estaba en esa situación. En 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 12, le decía Pablo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Es decir, hermanos, cuando nosotros nos encontramos en medio de todos los hermanos, en medio de la iglesia, debe de haber en mí, hermanos, y no solamente en la iglesia, sino que también afuera, debe de haber en el cristiano una influencia hacia los demás, una influencia de mi vida cristiana hacia otros. Y le decía Pablo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Es decir, que otros vean en mí que Dios está obrando, No es normal o no es correcto, como decía aquí el escritor a los hebreos, que vean en mí algo totalmente contrario, que en lugar que mi vida motive a otros al seguir al Señor, ¿verdad? Porque fíjese, le voy a decir algo, hermano. En la intimidad o en la relación entre hermanos, a veces no solamente bajo este techo, sino que ya cuando nos relacionamos unos con otros, ¿verdad? Yendo quizás por alguna ocasión a la casa de alguien, o nos vimos en el bus, nos vimos en la calle, o en el trabajo, en el centro comercial, podemos darnos cuenta muchas veces de cómo está nuestra vida espiritual y si nosotros estamos afectando a otras personas realmente. Una cuenta en una historia, yo no fue a mí que me pasó o que yo lo vi, pero dicen de que vieron a un hermano en el supermercado Selecto. No vieron a un hermano en un supermercado y el hermano llegó bien contento a decirle, hola hermano, Dios lo bendiga. Y cuando vio en la carreta, llevaba un gran montón de cervezas. Entonces el hermano, Dios le bendiga, y entonces se fue. Quizás no eran para él, ¿verdad? Pero para cocinar el pollo. Llevaba el gran montón ahí llevaba el gran montón de cerveza. Otra vez que eso sí yo lo vi, yo saludé a una persona dentro de su carro y le digo, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Y en la cartera se le veía la caja de cigarros, ahí la tenía así, ¿verdad? Quizás algo andaba adentro, quizás no eran cigarros, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, a veces nos damos cuenta, pero fíjese, lo tremendo es que el que vive la vida así, con esos permisos, no se percata que puede llegar a afectar a otros la vida espiritual de otros. A los hebreos les decía, usted ya siendo maestro, o sea, debiendo ustedes de ser ejemplo para otros, han pegado un gran retroceso, se han dado libertades, se han debilitado en ciertas cosas, y ya los demás ven en ustedes cosas
un poco raras, un poco complicadas. Y realmente, hermanos, Pablo le decía a Timoteo, tú tienes que ser ejemplo en tu vida para los demás. Ese es el crecimiento que Dios quiere para mí, que cuando vean al hermano Víctor, digan, no, el hermano, o sea, anda caminando en el Señor, fíjense que vimos esto, y el hermano camina correctamente. Vimos a la hermana fulana y tal, y la hermana camina con el Señor, ¿verdad? Y tiene un testimonio de su vida. Esa parte afectiva, hermanos, muchas veces cuando nos adormecemos y no crecemos, la olvidamos. Que nosotros el crecimiento en nuestra vida afecta a otro, así como afecta el decrecimiento en mi vida. Porque no es bueno, ¿verdad? No glorifica a Dios que otros vean los permisos que hay en mí, o los permisivismos. Hace años, una de mis hijas le dio, no la podíamos llevar, no me acuerdo cómo fue la cosa es que un hermano, papá de la escuela, amigo, ¿verdad?, la pasó trayendo y se fueron, ¿verdad?, en el carro con la otra hija, y llegar. Y cuando yo platicando con la niña me dice, mira, fíjate que el hermano iba oyendo una música que decía tales y tales. Ella se fijó en la música que el hermano iba escuchando, ¿verdad? Y no era música cristiana, o sea, él iba oyendo otra cosa, ¿verdad? Entonces la niña me comentó eso, y yo, qué raro, ¿verdad? Pero bueno, cada quien. Entonces, mira, hermano, cómo nosotros influimos, cómo nuestro crecimiento influye. Uno dice, un niño que va ahí va un niño chiquito de, ¿cuántos años tenía? 8 años. Ni se va a fijar que yo voy oyendo música mundana. Pero como dice un texto, de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que hay en mi corazón yo vivo. Entonces, si en mi vida no hay amor por Dios, ni en el carro voy a andar música de que honre a Dios, no va a ser ese mi objetivo. Ni mi vida personal, privada, va a honrar a Dios, sino que va a ser una vida llena de cosas permisivas, y que no me va a importar si otros me ven en lo privado, como yo vivo, pues, qué es lo que yo hago, ¿verdad? Porque no estoy creciendo, estoy retrocediendo. Un hermano decía que la falta de crecimiento es tan terrible, hermano, que uno puede llegar a morir espiritualmente, incluso, fíjese qué delicado es lo del crecimiento. No debemos de verlo como algo que el texto de Hebreo, como yo le decía, abajo, usted sigue leyendo un poquitito más abajo, se va a dar cuenta de lo que yo le decía, de que hay personas que pueden llegar a un nivel de pecaminosidad, porque esto va en retroceso en la vida cristiana, donde una persona se puede dudar que sea cristiano, porque siendo personas que se han congregado, siendo personas que han estado en la iglesia y que han servido a otros, empiezan a vivir vidas permisivas y ya no afectan a los demás, se hicieron tardos para oír. Y más abajo usted empieza a ver y dice que hay personas que ya no, o sea, se duda de su cristianismo realmente, porque su conducta ha venido en deterioro hacia atrás. O sea, el crecimiento, hermano, debe ser un anhelo para nosotros. Mi vida debe de prosperar en el Señor, debo de estar delante del Señor y estar consciente de esto. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Solo la palabra del Señor, hermanos, es la que tiene la capacidad de transformar nuestra alma. Y cuando descuidamos la palabra de Dios en nuestras vidas, no vamos a crecer. El hermano Carlos Spurgeon, no quise poner una cita, pero una cita bien larga, pero él dice que nosotros podemos alimentarnos de un gran montón de cosas en esta tierra, ¿verdad? En aquel tiempo pues no había cine ni películas cuando él estaba, pero podemos comer de muchas cosas y de verdad, hermano, y dedicarle tiempo a un gran montón de cosas que están disponibles ahora. Pero nuestra vida no va a crecer como cuando nosotros estamos delante de la palabra del Señor. La palabra del Señor es la que nos da el crecimiento espiritual. Dice en el Salmo 19, versículo 7.
Dice, la ley de Jehová es perfecta. Fíjese cómo dice, convierte el alma. O sea, la palabra del Señor, los textos de las Escrituras, estudiados, leídos, viniendo a la palabra de Dios en oración, tiene la capacidad de convertir mi alma, de transformarme, de darme el crecimiento que yo necesito. Yo necesito crecer, y Dios me ha dado los recursos para que yo pueda crecer por medio de su palabra. En cuanto yo más vengo a su palabra, más crecimiento habrá en mi vida. En cuanto yo menos vengo a su palabra o la descuido, menos voy a crecer. Y decía el hermano que muchos de nosotros, muchas personas, tenemos la Biblia, digamos, si usted la guarda en un lugar, ahí se queda, digamos, el domingo que llegó, ¿verdad? Y la guardó y le puso ahí, y esa Biblia dice que vuelve a salir hasta el siguiente domingo. Dice el hermano Charles Spurgeon, no digo yo, no, que el hermano dice que ese era un hábito de muchas personas, ¿verdad? Guardar la Biblia y durante la semana no estudiarla ni leerla. Y entonces caemos nosotros en eso, hermanos, y eso es algo muy común que nos puede estar sucediendo. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, versículo 39, el Señor Jesús les decía a los discípulos, escudriñad las Escrituras. O sea, hermanos, la palabra de Dios nos ha sido dada para que nosotros podamos tener ese deseo de poder estudiarla, de poder venir delante de ella, de poder leerla. Yo me puse a leer todas esas frases del hermano Spurgeon porque él digamos, eso fue un pastor, un dedicado así, digamos, a la palabra, y hay un montón de sermones de él en varios lugares, incluso hay muchos que los han puesto en audio y se pueden escuchar. Pero él decía, lo decía como admirado, ¿cómo es posible, decía él, que hay personas que nunca han leído toda la Biblia completa? Pero él lo veía como algo que no podía ser posible, ¿verdad? Algo que, ¿cómo es posible que alguien no ha leído toda la Biblia? Y deberíamos de hacernos esa pregunta, hermano. ¿No es cierto? Hemos leído la Biblia completa, así de pasta a pasta. Algunos sí, otros quizás no. Otros la leímos hace un gran montón de tiempo, pero ya no la volvimos a leer. Otros empezamos así como los buenos deseos que se hace uno en enero, no, igual leer la Biblia, y empieza uno 2 días leyendo y hasta pone una cosa ahí, y después ya no pude, ¿verdad? Ya se me olvidó leer la Biblia, ya no pude leer la Escritura. Y definitivamente el Señor pues ha puesto su palabra para que podamos crecer en ella. Amén. Decía este hermano Spurgeon, decía, la Biblia es la ventana por la que podemos asomarnos para ver el rostro de Dios. La Biblia es la ventana donde nos asomamos para ver el rostro de Dios. Ahí podemos conocer al Señor. Mire, hermano, si la Biblia fuera un libro, así como los libros que existen, hermano, sería inútil leerla. Nos llenaríamos de conocimiento, pero la Biblia, hermanos, es la palabra inspirada de Dios. La Biblia tiene el poder de transformar a las personas. En el libro de los Hechos, hermanos, los discípulos, habiendo visto al Señor ascender a los cielos, se quedaron ahí en un lugar esperando la venida del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo llegó, y podemos ver en los primeros capítulos del libro de los Hechos a unos pescadores rudos, personas que no eran letradas, personas que nunca habían estudiado, que se pararon llenos de la obra de Dios en ellos, y empezaron a hablar la palabra de Dios a las personas que allí estaban. En la primer predicación del apóstol Pedro, un pescador que había negado al Señor anteriormente, fíjese, lo había negado, pero la palabra de Dios estaba en él y el anhelo del Señor estaba en él. ¿Sabe cuántas personas se convirtieron en una predicación? 3,000 personas se convirtieron. Imagínense, 3,000 personas por la voz de un hombre rudo,
de un hombre que falló, porque la palabra de Dios habitaba en su corazón. El nivel de influencia que puede haber, hermanos, en una persona que está creciendo en el Señor y hablando y viviendo la palabra del Señor. Dice segunda de Pedro capítulo 3, versículo 18, si me acompaña, por favor. Antes bien, decía el apóstol Pedro, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén, en esta versión. Pero ahora, decía él, crezcan en la gracia, que haya en mi vida un crecimiento en el Señor, que no me vea yo retrocediendo y hay signos vitales de mi falta de crecimiento. Lo que sucedió, por ejemplo, en la iglesia de Corinto, lo vamos a ver rápidamente. Dice, si usted me acompaña, por favor, 1 de Corintios capítulo 3, del versículo 1. De manera, decía Pablo acá, que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, lo mismo, ¿verdad? Como que él hubiera escrito el libro de los Hebreos. Y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Versículo 3, vea lo que había en medio de los cristianos en Corinto. Estamos leyendo 1 Corintios 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como los hombres? Es decir, la carnalidad, hermanos, o la falta de crecimiento espiritual produce estos frutos, hermanos, que son evidentes, ¿verdad? Entre las personas, contiendas, disensiones, ¿verdad? La vida carnal sale, ¿verdad?, a flote y es bien difícil y bien complicado, hermano. Se dice que este año que pasó se hicieron algunas estadísticas de cuántos cristianos evangélicos hay en El Salvador, y se logró determinar que el 50% de la población cristiana, ¿verdad?, es evangélica, y la otra mitad es católica, ¿verdad? Pero el crecimiento de los cristianos evangélicos ha venido en evolución a través de los años, desde el 2009, ¿verdad?, que era como el 27%, hoy ha llegado a niveles del 48%, casi un 50% de las personas que se encuestan dicen ser cristianas evangélicas. La cosa es, hermanos, el nivel de influencia o el nivel de testimonio que hay de las personas cristianas en El Salvador, o de muchas personas, donde una persona dice ser cristiana o menciona ser cristiana, pero el testimonio ante los demás, ¿verdad?, lo que vive en el trabajo, lo que vive en su casa, en su vecindario, son cosas que muestran a veces muchas diferencias. Pero, hermanos, creo, hermanos, que la falta de crecimiento es algo, hermanos, que nosotros necesitamos evaluar en nuestra vida. Si hay en mi corazón celos, disensiones, cosas que practican otras personas que no son cristianas, y yo las veo con liviandad en mi vida y que no pasa nada, hay un problema realmente en mi corazón. Hay un problema que no se debe de ver con liviandad. ¿Cómo podemos salir, hermanos, cómo podemos recuperar nuestro crecimiento espiritual? En Hebreos, hermanos, capítulo 6, el siguiente texto del que estamos estudiando, versículo 1. Decía el escritor a los Hebreos: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante hacia la perfección o hacia el crecimiento. Él decía, definitivamente está sucediendo esto, pero es necesario
decir un hasta aquí en mi vida y empezar a caminar en pos de aquello que realmente va a glorificar a Dios en mi vida y que es el crecimiento espiritual. Necesito dar pasos en mi vida cristiana. El crecimiento, lamentablemente, el crecimiento espiritual no se cura a través de una vacuna, que yo le diga, mire, hay que ir donde el hermano Fito, él le va a poner una inyección, ¿verdad? Vaya, pase consulta, él le va a dar un tratamiento de 3 pastillas o 4 pastillas que se va a tomar y mira, ahí se le quita, como cuando uno tiene parásitos, ¿verdad? Que se toma una pastilla o 2 y se acabaron los síntomas. El crecimiento espiritual es necesario, ¿verdad? Un proceso, pero este proceso inicia con una acción en mi corazón, dejando estas cosas, dejando ya, estando consciente que me está afectando. Que quizás estoy como aquel hombre que Dios se apartó de él y yo no me fijé. ¿Por qué? Porque yo estoy viviendo cosas pecaminosas y ya no me afectan, y yo ahí estoy en la iglesia y pareciera que nadie conoce las cosas en las que yo ando, y llego hasta el punto que yo puedo hablar con Ovidio Josué y él oírme que yo estoy oyendo música mundana y no me afecta que él me oiga, a mí no me da pena, porque ya esto es parte de mí. Yo soy así como mezclado en mi vida, pero la verdad es que no he crecido, me he detenido y voy en retroceso hacia atrás. Yo necesito que el Señor escudriñe mi corazón a través de su palabra y Él puede hacer algo en mi corazón. En Efesios, que era el texto que leíamos al principio, decía que nosotros debemos de llegar a la estatura del varón perfecto. Pero hay algo muy importante, hermanos, que separados de Cristo, separados de Él, hermanos, no es posible que podamos hacer mayor cosa. Dice Juan en el capítulo 5, versículo 15, necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios y nutrirnos por medio del Espíritu Santo. Y decía el Señor Jesús, esto es así, ¿verdad? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, dice, lleva mucho fruto. Hay un llamado, hermanos, en nuestro corazón a permanecer en el Señor, a venir a su palabra, a buscar su palabra, a dedicarle el tiempo necesario a la palabra de Dios en mi vida y a la oración, y venir delante de Dios y decir, Señor, yo no puedo dar fruto. Y la expresión al final de ese texto dice, separado de mí, dice, ¿cómo dice, hermano? Nada podéis hacer. Yo necesito venir en oración y reconocer, Señor, yo necesito tu palabra. Necesito que despiertes en mí un amor por tu palabra y por buscarte, Señor. No estoy creciendo. No estoy, Señor, creciendo como debería de hacerlo. Dice en el último texto que vamos a leer, vea por favor conmigo Santiago capítulo 4. Es un pasaje un poco duro, pero Santiago así es duro para tratar las cosas, pero así dice él. Dice Santiago 4:4, oh almas adúlteras, dice, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Es decir, no podemos tener una doble vida, sino que yo necesito despojarme de todo lo que queda atrás, ¿verdad? Y vivir una vida delante del Señor donde pueda crecer. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Versículo 5, ¿pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu de Él que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y vivirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad las manos, dice, y vosotros y los de doble ánimo purificar vuestros corazones. Versículo 9, afligíos y lamentad, llorad.
vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en risa. Humillaos, dice, delante de la poderosa mano de Dios y Él os exaltará. El escritor Santiago decía, volveos a Dios, humillaos delante de Dios, reconozcamos nuestra condición, ¿verdad? Como cuando uno va al médico y se mira que está falto, ¿verdad? ¿Cómo sería si este niño está falto y se va y los papás no hacen nada? He permitido cosas en mi vida que me están afectando en mi vida espiritual. Vivo una vida cristiana aquí en las paredes de la iglesia, pero ya en otro lado ya no, ¿verdad? ¿Verdad? Soy así como un poco abierto a otro tipo de vida, ¿verdad? Incluso llegan personas que me ven practicando, participando, haciendo cosas y yo no siento ninguna pena, ¿no? Es necesario, hermanos, ver si yo me he detenido espiritualmente, si ya no estoy creciendo, si me he hecho tardo para oír, si he descuidado mi vida. Y venir delante del Señor, como dice Santiago, humillarme delante del Señor. Decirle, Señor, escudriña mi corazón, escudriñame. Yo quiero crecer en ti, Señor. Quiero que en mi vida hayan transformaciones, hayan cambios. Y la única forma es viniendo al Señor. Como decía el Señor, separados de mí no podéis hacer nada. Venir y que Dios despierte en mi corazón un verdadero valor por su palabra. Que sea importante para mí. Que sea importante. Y si es importante para mí, yo le voy a dedicar un poco de tiempo. Le voy a dedicar más tiempo de lo que pudiera hacerlo. O quizás como decía el hermano, que está ahí en un cajón y que no la escudriñamos, no la leemos. Hubo un tiempo, hermanos, hace varios años, donde se puso, bueno, nosotros en la iglesia se puso bastante de moda leer libros cristianos. Y andábamos leyendo libros de Watchman Nee, andábamos leyendo libros de MacArthur, andábamos leyendo biografías de grandes cristianos. Yo me leí no sé ni cuántos libros cristianos en aquel entonces. Que Dios despierte en nosotros un hambre, hermano, por alimentarnos de la palabra de Dios. Yo recuerdo que los hermanos en las predicaciones, y cuando comentaban algo y decían algo, uno le preguntaba, mire, ¿y eso de dónde lo saca? Es que hay unos libros que se llaman comentarios bíblicos. Entonces, ¿y dónde lo vende? En la librería está. Y ahí va uno a comprar el comentario bíblico porque fíjese que uno quería estudiar la Biblia y empezaba uno a introducirse más en la palabra. Había un anhelo. Ahora o sea, es un poco más difícil, ¿verdad? Son tiempos donde necesitamos anhelar crecer. Yo les diría o sea, hermanos, necesitamos que el Señor despierte en nosotros ese anhelo para venir a su palabra, ¿verdad? Cómo estudiar su palabra, cómo conocer más al Señor que me salvó y poder crecer así espiritualmente. Vamos a ponernos en pie esta mañana, hermano. Mire, hermanos, esto del crecimiento espiritual es bien delicado. Es bien delicado. Porque el crecimiento espiritual es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios para nuestra vida. Yo voy a ver en mí la falta de crecimiento cuando, como decían los hebreos, ya mi amor, digamos, por la palabra de Dios de manera personal, de manera privada, ha decaído. Y no vamos a decir aquí, mire, pasen los que ya no leen la Biblia, porque es bien difícil, ¿verdad? Pero usted sabe si ha descuidado la palabra de Dios. Usted sabe si no le dedica el tiempo adecuado a su palabra y a la oración. Y qué consecuencias está teniendo en su vida.
¿Qué pasaría, hermano, si aquí, digamos, agarráramos el perfil de Facebook de un hermano y dijera yo, alguien levante la mano, fulano de tal día, levanta. Vaya, vamos a ver su perfil de Facebook, cómo es usted en el Facebook, que ahora es como, digamos, y todavía ahí no sale todo, ¿verdad? Pero digamos, ¿verdad? Y ponemos, hermano Víctor, y empezamos a ver sus publicaciones, sus comentarios, cómo expresa su vida él hacia los demás. Entonces muchos de nosotros quizás quedaríamos avergonzados, o quizás otros no nos darían ni pena, ¿verdad? Decir, no, si mire, yo así soy, ¿verdad? Pero el estancamiento espiritual o el retroceso, la falta de crecimiento espiritual, hermanos, puede llevar a una persona a estar tan ausente de la vida cristiana, hermano. Y como leíamos esos dos ejemplos, o sea, ver que yo ya me aparté de Dios a saber hace cuánto tiempo, ya no estoy en aquello que realmente glorifica a Dios, que Él quiere que en mí haya una vida diferente, que yo pueda influenciar a otros a que conozcan a mi Salvador a través de mi vida, a través de lo que el Señor está haciendo, aunque sea poquito, pero está haciendo algo en mí. Y esta mañana, hermanos, quisiéramos cantar este canto que dice: escudriñemos nuestros caminos. Es delicado, hermanos, por favor, yo se lo digo de verdad, es delicado no estar creciendo y ser mundano y estar en la iglesia y que no pasa nada. No pasa nada, todos son así. Hermano, estás en un grave peligro, gravísimo peligro. Si un niño no crece, está muy mal, necesita un tratamiento, necesita que lo vea alguien que sepa cómo sacarlo de ahí, de ese lugar. Y en este día el Señor está aquí. Si hay alguien que reconoce realmente delante de Dios y dice: yo, hermano, no estoy bien, realmente no estoy bien, solo Dios y yo sabemos en lo que yo ando. Yo necesito que Dios me saque de aquí, que Dios me saque de esta vida. Quiero de verdad, ya no puedo estar con un pie aquí y otro pie allá. Necesito arrepentirme delante del Señor este día. Y el Señor te puede escuchar, le puede escuchar esta mañana, que usted necesita de Dios. Así que vamos a orar, y mientras cantamos este canto, dígale al Señor: Señor, ayúdame, escudriñame, vuélveme a ti. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Sí, Señor. Levantemos nuestras manos al Señor. Levantemos nuestras manos al Dios de los cielos y volvamos a Jehová nuestro Dios. Oh, sí, Señor. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayó su bondad. Cada mañana
personas que Dios tiene un propósito tan precioso para nosotros. Personas que estamos aquí y que por años hemos oído la palabra, por años, de años, escuchando la palabra. Y usted pudiera en este momento estar discipulando a otra persona para que venga a los pies de Cristo, hablándole a otro, a un vecino, una compañera de trabajo que se está muriendo sin Dios. Y Dios no le puede utilizar a usted porque usted no está creciendo en el Señor, no está bien definida o definido en Dios, porque no da testimonio. Pero Dios le quiere utilizar. Dios quiere utilizar su vida. Como les decía a los hebreos, debiendo ser ya maestros, estar sirviéndole a otros, han retrocedido. Pero hermano, hermana, esta mañana clámele al Señor, pídale: Señor, ayúdame Señor, ayúdame a cambiar esta situación en mí. Necesito volverme a ti, Señor, necesito cambiar, Señor. Dame un anhelo por ti, por tu palabra, Dios. Produce en mí un arrepentimiento genuino, Señor, que yo me pueda volver a ti, Señor, que esto pueda cambiar en mi vida, Señor, que yo pueda ser la persona que tú quieres, Señor, que sea. Padre, en el nombre de Jesús, mira los corazones, Señor. Necesitamos de ti grandemente, Señor, que tú puedas producir. Dice tu palabra que esa palabra que tú envías tiene el poder de crecer, Señor, y de producir vida en nosotros. Por favor, Señor, haz esta obra en nuestros corazones, Señor. Permítenos, Señor, crecer, llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, Señor, en nuestras vidas. Que sea un anhelo, Señor, y que podamos ser de influencia para otros, Señor, al ver en nuestra vida la obra tuya, Señor, y que tú puedas ser en todo glorificado en nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno,